Muy buenas tardes, reciban un abrazo de Año Nuevo y de bienvenida a este webinar y a este departamento jurídico que nos actualiza todo lo que estamos viviendo en el país, no solo a nivel normativo, sino en todo lo que podamos posicionar en la política de este país, todo lo que podemos hablar de un modelo que está colapsado y que ha fracasado, pero ante todo, todo lo que podemos brindar al mundo laboral desde todas las perspectivas. Creo que es muy, pero muy importante mirar cómo este año vamos a tener la participación también de los jurídicos nacionales, donde con ellos vamos a acordar que intervengan cada 15 días 2 departamentos y nos cuenten cómo van, cómo recogemos todas las inquietudes y cómo dejamos un diagnóstico laboral desde la vivencia de las regiones. Este va a ser un punto bien importante. Y bien, desde el Comité Ejecutivo de la CUR reciban un fuerte abrazo y un saludo de Año Nuevo, de transformación y de unidad, que es lo más importante, y un reconocimiento a todos y a todas que nos han acompañado durante todo este tiempo, que nos ven, nos reconocen, que prácticamente, como decía la tribu africana, te veo quiere decir te quiero en América Latina, pero en ello es que te veo, te reconozco, y en ese reconocimiento compartimos el común de la lucha que estamos librando en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, especialmente con un gobierno cercano que hemos podido presentar propuestas y apuestas, y que el mundo sindical puede decir que estamos presentando todas las apuestas a las reformas necesarias de este año. Por eso va a ser muy importante que conozcamos de primera mano los retos que hemos programado y organizado para este año 2023, y porque hemos querido que realmente se presente este año desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT todas las propuestas, las reformas que el gobierno ha dicho que hace. Por lo tanto, ha sido muy álgido el trabajo. La plataforma laboral ha liderado por todo el país un debate, y desde el mundo sindical quiero contarles que tenemos todas las propuestas necesarias y esenciales aquí en la central para esa reforma laboral. Entonces, ha sido, pero bien, bien importante desde la central presentar el 8 de septiembre del 2022 la Conferencia Nacional del Trabajo. Y esa Conferencia Nacional del Trabajo, que fue convocada por las 3 centrales sindicales, digamos que ha sido nuestra carta de navegación hasta el día de hoy. Por eso va a ser muy importante cada webinar este año, porque cada webinar nos va a mostrar cómo va el proceso, cómo lo hemos organizado y cómo lo tenemos digamos, visibilizado para todo este año. Y pues desde este departamento nos vamos a ocupar de decretos, proyectos de ley y muchas otras cosas. Por eso hoy le doy la bienvenida a las abogadas, a nuestra querida compañera, amiga y abogada Ana María Amado, y también nos va a saludar un ratico aquí la doctora María Fernanda Carrascal de la UTL, de senadora de la República, quienes nos van a presentar los retos y las apuestas de la reforma laboral para este año y los puntos que ellas prácticamente han planteado para que esto sea un ejercicio conjunto. La finalidad de presentar nuestra agenda al gobierno es para que las propuestas que tenemos para la reforma laboral sean tenidas en cuenta desde el mundo sindical. Y creemos que es muy importante retomar programas que tiene este gobierno para el beneficio de nosotros, hombres y mujeres del mundo sindical. Estas propuestas van a tener 2 desarrollos. Una, ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo con enfoque de trabajo decente,
También las mujeres logramos incluir el enfoque de género, que es una gran noticia. Y la segunda es con lineamientos para fortalecer las funciones de inspección laboral del Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que si no hay inspección laboral, una adecuada formalización del empleo y una formalización laboral en el campo, especialmente para sectores de mujeres como enfermeras y maestras y trabajo doméstico en el campo, pues no recogen esencialmente la transversalidad de género que es tan importante. Y también, que ahora nos lo puede afirmar Ana María, hay propuestas de derechos reglamentarios para ser expedidos por el Ministerio del Trabajo, iniciativas para el estatuto docente que vamos a conocer durante estos webinares y los proyectos de ley para ser presentados en el Congreso de la República, que hoy vamos a tener precisamente la primera noción de esta etapa. La reforma pues cumple con 18 puntos, los derechos individuales, los derechos de libertad sindical o derechos colectivos. Vamos a mirar cómo construimos lo del Estatuto del Trabajo, el cumplimiento y la ratificación de convenios de la OIT, importantísimos todos, yo diría, para el cuidado de la vida y el cuidado también del planeta, pero ante todo también para cuidar el empleo como debe ser. El fortalecimiento de sistemas de prevención, inspección, vigilancia y control, y creemos que va a ser bien importante y bien detallado el trabajo en plataformas. Desde la vez pasada este departamento trabajó muchísimo con las plataformas digitales, pero también hemos querido mirar bien el teletrabajo y el trabajo en casa. El trabajo rural, informal, el de migrante y el trabajo sexual tiene una competencia específica para el enfoque de género. Y el de equidad y reducción de brechas, pues ni qué decir, aquí hay que trabajar muchísimo, hombres y mujeres tenemos una tarea muy grande para que pues estas brechas las podamos erradicar. Igualmente, el tema de la asociación sindical que desestructuró tanto el neoliberalismo, la negociación colectiva y la huelga, son los retos que nos esperan para que este año podamos avanzar en las verdaderas organizaciones sindicales como deben ser. Por último, la transversalidad en el enfoque de género es ante todo, uno, amerita que se cree otro concepto de trabajo. Es decir, las mujeres hemos trabajado muchísimo todo este tiempo, desde la casa, nunca hemos dejado de trabajar en la historia de nuestras vidas y nunca se tiene en cuenta ese tema como trabajo. Por eso hay que aprovechar para ampliar el concepto de trabajo y el Estatuto del Trabajo debe ampliar la mirada de trabajo como la economía del cuidado, que precisamente en la reforma de pensiones logramos enfocar que se tuviera en cuenta el trabajo o a los cuidadores y las cuidadoras en todo el mundo, en todo el país, perdón, que han hecho este trabajo y que tienen derecho a reclamar una pensión, sobre todo se han cotizado en algún momento. Hacer diferencia entre el trabajo remunerado y el no remunerado y lograr que el plan nacional de desarrollo, que hay una política para el trabajo no remunerado. Y una pedagogía sobre el cuidado tiene que ser permanente porque esa pedagogía es la que nos va a llevar a formalizar empleos, erradicar la división sexual del trabajo, aplicar la remuneración salario igual a trabajo igual valor y fortalecer la interseccionalidad para articular lo étnico y racial. Pero sobre todo las enfermeras rurales, las maestras rurales es una preocupación fundamental para que miremos la cantidad de trabajo que hacen del cuidado y que no es remunerado y que tampoco se les tiene en cuenta en sus estatutos docentes. Por último, regular la jornada laboral e implementar la reducción de la misma es otro reto que nos corresponde ya al mundo sindical para el derecho, no solo al ocio, sino a una plena salud mental. Con esto les dejo que nos saluden las abogadas Miriam Nieto, que nos van a acompañar durante este tiempo, y la abogada Alice Estelles. Miriam. Alice. Saluda. Ya pueden activar el micrófono.
Ya. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, yo la escucho bien. Bueno, Perfectamente. muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy nos complace dar de nuevo inicio a nuestro espacio jurídico desde el equipo jurídico de la CUT Nacional. Estos webinars que los hacemos con el objetivo principal de actualizar a cada uno y a cada una de ustedes en temas de actualidad laboral y sindical. Pues teniendo en cuenta que el día de hoy nos acompaña nuestra compañera Ana María y nuestra representante María Fernanda Carrascal, eh, pues me permito presentarles a Ana María. ¿Quién es Ana María? Ana María Amado Correa es abogada y especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Además de esto, hace 10 años ha estado vinculada en la defensa de los derechos de las y los trabajadores colombianos, laborando en el Departamento de la Juventud de la CUT Nacional. También ha sido coordinadora nacional de proyecto Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical y desde septiembre del año 2022 ha hecho parte de la unidad de trabajo legislativo de la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, como asesora en temas laborales. Pues teniendo en cuenta que el día de hoy vamos a ver las perspectivas que nos deparan en el mundo laboral para el año 2022, pues sí queremos hacerles un llamado muy especial a cada uno de los asistentes para que presten atención, teniendo en cuenta que este es un espacio para fortalecer la relación que tienen los colaboradores y las colaboradoras en las empresas y que será uno de los mayores retos para la vigencia 2023, ya que se deberá procurar mejorar la experiencia que estos tienen dentro de la misma empresa, implementando unas nuevas y mejores estrategias laborales. Ya con ustedes la doctora Miriam para darle paso a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer este espacio que ustedes han sido fieles seguidores por sacar ese espacio en esta hora que pues la mayoría están disfrutando del almuerzo. Queremos agradecer esa fidelidad que han tenido. Que este año 2023 sea positivo para todos en todos los aspectos y en los temas laborales y sindicales, pues esperamos con muchas expectativas. Dar un saludo especial a las personas que se encuentran escuchándonos por el sistema radial CUT, que también pues desde allí nos siguen. Y doy paso a nuestra querida compañera Ana María Amado, no sin antes presentar excusas por la representante María Fernanda Carrascal, conocida como Mafe, quien hubiese querido estar en este espacio, pero por compromisos a último momento nos acaba de informar que no es posible. De pronto intentará hacia el finalizar conectarse si así le queda el espacio. Muchas gracias, bienvenida Ana María. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, buenas tardes. Feliz año para todos y todas. Para mí es muy gratificante poder estar inaugurando los webinarios que ha atendido el Departamento Jurídico de la Central de forma tan juiciosa, así que les agradezco mucho por la invitación. Como bien lo decían nuestras compañeras, trabajo en este momento en la unidad de trabajo legislativo de la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Ella hace parte del pacto histórico, representante a la Cámara y también de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes,
que es la comisión que se encarga justamente de todas las normas laborales y de seguridad social. Así que va a ser una comisión bastante determinante este año, en particular este primer semestre, porque como ustedes pues saben, viene la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, tres reformas que deben tramitarse por las comisiones séptimas, tanto de Senado como de Cámara, así que pues nuestro papel pues va a ser ahí determinante, y teniendo en cuenta eso, la representante ha manifestado su compromiso por el trabajo decente, por la agenda laboral de las y los trabajadores del país. Así que pues en este ejercicio hemos estado en permanente contacto con las organizaciones sindicales, y tengan por seguro pues que a través de la representante y de su equipo de trabajo del cual hago parte, pues ustedes van a tener, pueden tener un canal directo al Congreso de la República. Cuenten con nosotras para ello, y teniendo en cuenta eso es que pues estamos participando en este webinario. También, como lo mencionaban las compañeras, la idea era que estuviera la representante dándoles un saludo. Ella está en este momento en Paipa en una reunión que convocaron urgentemente pues desde el gobierno nacional, justo para hablar de estas reformas y de la estrategia de trabajo frente a estas reformas. En todo caso, ella va a hacer lo posible por conectarse, si no, pues les envía un fraternal saludo, y estoy pues honrada también de representarla en este espacio. Entonces, ya teniendo en cuenta esta introducción, la idea es que en este espacio podamos conversar sobre los principales retos, los principales que debemos tener en nuestro radar, o que debe tener en el radar el movimiento sindical, en el marco de pues las principales reformas que se van a tramitar, como les decía, este año en el Congreso. Entonces, vamos a hablar de la reforma laboral, de la reforma pensional y de la reforma a la salud, sobre todo de forma muy breve, y estableciendo cuáles son los principales retos que con la representante consideramos tienen estas tres reformas, y también el Plan Nacional de Desarrollo, que ya un poco en la introducción Ligia lo manifestaba o destacaba algunos puntos importantes. Entonces vamos a hablar de esos importantes temas. Lo primero que quería plantearles es un contexto general en torno al Congreso de la República. El Congreso trabaja a través de sesiones ordinarias que inician el 16 de marzo y terminan el 20 de junio. Sin embargo, este año, sí, por solicitud del presidente del Congreso, va a haber sesiones extraordinarias. Entonces va a iniciar el Congreso a sesionar el 6 de febrero y termina pues todo como el periodo de 2023 a finales de junio, el 20 de junio. Entonces, para que tengan en cuenta que desde el 6 de febrero hay que estar supremamente al tanto y encima de lo que suceda en el Congreso de la República, porque desde el 6 de febrero citaron sesiones extras para tratar dos temas importantísimos para nosotros: el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma a la salud. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? En este momento, de acuerdo pues al cronograma que tiene el gobierno, en enero se han generado unas mesas de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para estudiar y consolidar todas las propuestas que generaron todos los sectores en los diálogos vinculantes que se realizaron el año pasado, para así radicar el Plan Nacional de Desarrollo ahorita en febrero, el 6 de febrero. ¿Qué quieren ellos o qué quiere el gobierno? Que en marzo se den debates, ¿sí? en comisiones tercera y cuarta, tanto de Cámara como de Senado, que en abril se den debates en plenaria del Plan Nacional de Desarrollo, de modo que en mayo, ¿sí? Ya se den los últimos debates en plenario Senado y Cámara, en plenaria de Senado y Cámara, discúlpenme, y ya aprobado el Plan Nacional de Desarrollo en mayo. Ese es, en términos generales, el cronograma que tiene el Ministerio del Interior planeado. Ahora bien, teniendo en cuenta ese cronograma, ¿cuál es nuestro papel, o dónde consideramos desde la oficina de la representante María Fernanda que están los principales retos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo? Ya se presentaron propuestas, ahora en el marco de los diálogos regionales el año pasado, ahora hay que ver que las principales apuestas del movimiento sindical se vean reflejadas tanto en las bases del Plan Nacional de Desarrollo que ya están, como en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es importante tener en cuenta allí?
Uno, creemos que es fundamental que se genere el compromiso de formular una política pública nacional del trabajo decente, una política pública que se enfoque, como ya lo decía Ligia hace un momento, en la generación de garantías para el trabajo del cuidado no remunerado y remunerado también. También que en esta política pública se generen estrategias para garantizar ingresos suficientes que permitan a las personas contar con una vida digna. También que se extienda la cobertura de la seguridad y la protección social en ese mismo orden de ideas, que se establezcan condiciones en esa política pública nacional de trabajo decente para que las y los trabajadores tengan derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables y garantizar que ninguna persona sea víctima de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que este es un tema que consideramos clave y que estamos pues apoyando y abanderando desde la curul de la representante María Fernanda Carrascal y que es clave pues desde el movimiento sindical tenerlo en cuenta. Adicionalmente, esta política pública que se genere como compromiso derivado del Plan Nacional de Desarrollo es fundamental, que genere garantías para la protección de la libertad sindical, también recursos para el fortalecimiento y el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Importantísimo también garantías para acceder a la justicia laboral. Ese tema de acceso a la justicia es clave porque podemos tener muchos derechos en las normas laborales, pero si no tenemos vías para acceder a la justicia y reivindicar esos derechos, pues va a ser muy complicado que sean efectivos justamente. Importante también en esta política pública que existan plenas garantías laborales para el trabajo en absolutamente todas las modalidades, que sea una política nacional del trabajo decente que cubra a trabajadores formales, tanto en el sector privado como en el sector público, como trabajadores informales, trabajadores de plataformas, contratistas, todas las personas que finalmente venden su fuerza de trabajo indistintamente del tipo de vinculación. Entonces consideramos que esos son como los ejes clave que debería tener una política pública nacional del trabajo decente que se formulara en razón al Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente a eso, ¿qué consideramos que es clave que tenga el Plan Nacional de Desarrollo? Que garantice o que establezca en su articulado que el trabajo decente y digno debe ser el eje fundamental para el desarrollo de los territorios. No se puede hablar de desarrollo territorial en Colombia si no hay garantías en los territorios de trabajo decente. Eso aunado adicionalmente ligado a que exista garantía para los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras rurales. Ahí es fundamental ponerle la tarea en el marco del Plan Nacional de Desarrollo al Ministerio del Trabajo de que genere una política de prevención, inspección, vigilancia y control que garantice los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras rurales. Eso es fundamental si queremos acceso a la justicia, que el ministerio tenga una política de inspección que efectivamente esté acorde a las condiciones de los trabajos en la ruralidad. También es clave que el ministerio, que el Plan Nacional de Desarrollo establezca que el ministerio formule un programa nacional de formalización laboral para los trabajadores de las plataformas digitales. Ya ahorita lo mencionaba Ligia, de modo que estas personas puedan contar con garantías para hacer efectivos sus derechos al trabajo, a la libertad sindical, a la seguridad social, pero también a la no estigmatización y a la protección contra cualquier tipo de xenofobia, ¿sí? Incluyendo también eliminar todas las violencias basadas en género que se presentan en ese sector pues, vulnerable de la población. Fundamental también que el ministerio formule un programa nacional de trabajo doméstico digno y seguro. Eso es fundamental como una reivindicación y un aporte a disminuir las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres y a reconocer todas las garantías laborales para las personas que ejercen el trabajo doméstico, pues no remunerado. También es fundamental, esto es clave, que el Ministerio del Trabajo le apuesta a que exista un verdadero piso de protección social, que cumpla con todos los criterios que están establecidos en la recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo, que eso vaya ligado a la derogatoria del decreto 1174 del 2020 que establecía ese piso de protección social absolutamente precario, pero que no solo nos quedemos en la derogatoria de ese decreto, sino que
le apostemos y que el ministerio le apueste vía Plan Nacional de Desarrollo a generar de verdad un piso de protección social que dignifique a la población en todas sus etapas vitales, desde que son niños hasta que son ancianos, que es un poco la idea de esa recomendación 202 de la OIT. Y por supuesto es clave que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezca la obligación para el ministerio de garantizar el derecho a la reparación colectiva del movimiento sindical, que ojalá, ya igual sabemos que se reactivó la mesa para la reparación colectiva del movimiento sindical, pero es fundamental que como mecanismo de reparación se cuente con un programa nacional para el fortalecimiento y la promoción del movimiento sindical, con una medida justamente de reparación frente a todas las dinámicas de violencia antisindical que se han presentado en el país. Esto, muy a grandes rasgos, son los retos, los temas clave que pues desde nuestro papel en el Congreso consideramos que es fundamental que estén en el Plan Nacional de Desarrollo y pues que velaremos porque estén y pues que creemos que el movimiento sindical debe estar al tanto de que estos elementos estén allí incluidos. Ahora iríamos con el segundo punto, el segundo eje de esta charla, y es hablar, por supuesto, de la reforma laboral. Ya hablamos entonces del primer tema que se viene incluso ahorita ya cercano en febrero, es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita vamos a la reforma laboral. La reforma laboral, según el cronograma que tiene el Ministerio del Interior, debe ser radicada en marzo, ¿sí? En este momento, pues las centrales obreras están participando en la subcomisión de reforma laboral que convocó el Ministerio del Trabajo, pues ya sabemos que se cimentaron, que se establecieron 18 temas a abordar en la reforma. Entonces la idea es que de acá a marzo ya se construya un texto, se construyan unos artículos que deben ser radicados en el Congreso en marzo. ¿Para qué? ¿Para qué en marzo? Para que en el mes de abril se dé el primer debate, ¿sí? En comisión séptima, sea de Cámara de Representantes o Senado. Lo que nosotros hemos escuchado es que la reforma laboral va a entrar al Congreso por la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que es justamente donde está la representante María Fernanda Carrascal, para posteriormente que el segundo debate se dé en mayo en plenaria, ¿sí? El tercer debate en la comisión séptima del Senado se dé también en mayo, y en junio, ya finalizando como este periodo legislativo, se esté dando en plenaria el último debate de la reforma laboral. Como ustedes ven, pues es un cronograma bien ambicioso, pues por supuesto también el del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que estar haciéndole seguimiento, pero entonces la reforma laboral se tiene pues establecido que se radique en marzo, ¿sí? Primero van con Plan Nacional de Desarrollo y con reforma a la salud. Ahora bien, ya teniendo como en nuestra cabeza ese contexto general, vamos también a mirar qué retos o qué temas esenciales consideramos que son clave en la reforma laboral, ¿sí? Que ya hablamos como de reformas un poquito más específicas. Como lo decía hace un rato Ligia, el Ministerio del Trabajo, en la subcomisión que está trabajando en torno al tema, priorizaron el tema de trabajo rural, ¿sí? Consideramos que para hablar de reforma laboral en torno al trabajo rural es fundamental que exista un plan progresivo para ampliar la protección social y la garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ruralidad, que es fundamental acá tener pensadas estrategias para erradicar el trabajo infantil, que se presenta bastante en el sector rural, como lo decíamos hace un rato también, que se garantice un piso de protección social para las y los trabajadores en la ruralidad, ¿sí? Que garanticen que estas personas accedan a la seguridad social integral, que accedan entonces a pensión, a riesgos laborales, a derecho a la salud, es importante. También que se promueva y se estimule la organización de las y los trabajadores en la ruralidad, todos los procesos organizativos que se tengan. Por supuesto también que se establezcan acciones afirmativas para promover la vinculación laboral de personas en condición de discapacidad que estén en la ruralidad, de población que haya sido víctima del conflicto, importantísimo también de las mujeres en la ruralidad para así disminuir las brechas de desigualdad que existen en nuestro país.
Es clave fomentar la cultura de formalización laboral en el sector rural, ¿sí? Y también pues fomentar con programas que las empresas que están en que emplean a personas en la ruralidad también promuevan su formalización laboral, que dejen de existir políticas que obliguen a estas personas a acceder pues a derechos precarios con respecto a los trabajadores urbanos, sino que tengan los mismos derechos y estén vinculados pues formalmente al mundo laboral. Importantísimo, y ya lo hablábamos hace un momento también, el fortalecimiento del sistema de inspección laboral, ¿sí? Que se acople todo el sistema de inspección, vigilancia y control a las condiciones de la ruralidad. Eso es clave en ese eje de trabajo rural en la reforma laboral, y también pues que se promuevan programas de empleo local, que eso también es muy importante. Eso respecto al eje 1 de trabajo rural. Ahora, un segundo eje que consideramos que es fundamental y que ya lo mencionaba Ligia también, es el tema de trabajo sexual, que es un tema priorizado por parte del Ministerio para la Reforma Laboral. Consideramos desde la curul que es fundamental que la normatividad que se construya con respecto al trabajo sexual se realice de la mano de las personas que trabajan en este sector y también de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de este sector que laboran en este tipo de actividades, y sobre todo pues es la postura que tenemos desde la curul, que se reconozca que las personas pues que laboran en el trabajo sexual sean reconocidas como sujetos de derechos, como trabajadores y trabajadoras, y de esta forma también que se les garanticen mecanismos y formas para hacer exigibles sus derechos, porque estas personas en este momento la única forma que tienen para reivindicar sus derechos laborales es acudir a la acción de tutela, no tienen otros mecanismos, así que eso consideramos que es fundamental. Un tercer tema también, el tema de brechas de género y la garantía de igualdad de oportunidades para los trabajadores. Consideramos que es imperativo que a través del Estatuto del Trabajo y la reforma laboral, el Estado implemente acciones afirmativas que permitan el acceso al empleo por parte de mujeres trabajadoras, pero también por parte de población LGTBIQ+, que son poblaciones tradicionalmente discriminadas y a quienes les queda muy difícil acceder al empleo, así que tengan acciones afirmativas para que se les garantice el acceso al empleo. También que se establezcan mecanismos para proteger a las mujeres, especialmente contra todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Acá también desde la curul de la representante María Fernanda Carrascal manifestamos que es clave que se ratifique el convenio 190 de la OIT, que ahí de la mano del departamento jurídico de la CUT se ha hecho un trabajo maravilloso que hemos estado apoyando, y también pues que se sancione cualquier tipo de conducta discriminatoria contra las mujeres en el trabajo. Consideramos que esos son elementos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y para disminuir las brechas de género. Otro tema también fundamental en el marco de la reforma laboral es todo el tema de las formas de contratación laboral. Consideramos, y ya lo mencionaba en un webinar que tuvimos con el Departamento Jurídico a finales del año pasado, que es clave reformar el Código Sustantivo del Trabajo para lograr que el contrato a término indefinido sea el contrato que por regla general prime en Colombia, sí, que sea el contrato que por regla general le hagan a todas las personas, limitando el uso del contrato a término fijo, limitando el uso del contrato por la duración de la obra o labor como contratos absolutamente excepcionales, y también limitando el uso de empresas de servicios temporales, porque pues son las empresas que son usadas para hacer intermediación laboral, en general pues ilegal en Colombia. En el sector público consideramos que es fundamental que se limite el uso de plantas temporales en las entidades, ¿sí? Que se garantice el acceso a través pues, de carrera a plantas permanentes dentro de las entidades, y que se impulse la formalización laboral en el sector público. Eso consideramos que es fundamental, hablando de todo este tema de formas de contratación laboral. Otro tema fundamental, yo sé que son bastantes, pero la idea es tener como un panorama sobre qué elementos son como fundamentales y retadores para este semestre, es el tema de informalidad, contratación por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, hay un alto pues, índice de informalidad laboral,
Para eso consideramos que es clave que a través de la reforma laboral se limite el uso fraudulento de los contratos de prestación de servicios, ¿sí? Que se promueva el principio de primacía de la realidad, ¿sí? Y que haya siempre una presunción legal de la relación laboral, es decir, que si un contrato de prestación de servicios implica subordinación, implica que se paga un salario y la prestación de personal de un servicio, pues que se reconozca que es un contrato de trabajo, ¿sí? Y que prime realidad ahí y la realidad ahí, que haya una efectiva aplicación del principio de la realidad y no se limite pues a que un juez lo tenga que declarar como sucede hasta este momento. También es importante prohibir los contratos sindicales. Eso consideramos que es clave reformando el Código Sustantivo del Trabajo porque sabemos pues que los contratos sindicales están siendo usados como un mecanismo de intermediación laboral y legal, especialmente en el sector de la salud. Así que es fundamental que esa figura pues se proscriba porque lo que está haciendo es fungir como una figura de intermediación laboral y legal, no está generando aportes al movimiento sindical desde nuestra perspectiva, y también que se restrinja el uso de contratos de prestación de servicios en el sector público, que estos contratos solo se hagan por el término estrictamente indispensable y que cuando existan irregularidades en el ejercicio, en la ejecución de contratos de prestación de servicios, las entidades estén obligadas a reportar esas irregularidades para que se hagan las investigaciones pertinentes. Y por supuesto, y en el tema de los contratos de prestación de servicios, es la posición de nuestra curul, de la representante Mafe Carrascal, promover la formalización laboral en el sector público, que se amplíen las plantas de personal. Consideramos que es un elemento clave cuando hablamos del uso indebido del contrato de prestación de servicios en el sector público. Otro tema fundamental, también ya lo hablaba Ligia, el tema de las jornadas de trabajo, ¿sí? Básicamente nuestra apuesta es que a través de la reforma laboral, sí, podamos volver a una jornada laboral diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde y nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, acabando con las reformas de la ley 789 del 2002 que tanto daño nos han causado. Y también consideramos que es fundamental que el trabajo dominical recupere el pago del recargo del 100%, ¿sí? No el 75% como ocurre en la actualidad, pero también es importante para efectos del sector público que se incluya a los empleados públicos y trabajadores oficiales en la reducción progresiva de la jornada laboral, porque quedaron por fuera de la reducción que se estableció hace poco de la jornada laboral. Es importante que queden ahí también incluidos, de modo que podamos progresivamente contar con una jornada laboral de 40 horas, que es el estándar internacional de jornada laboral, no como la tenemos acá en Colombia. Otro tema fundamental es la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Creemos que esta es una apuesta especial por parte de la representante María Fernanda Carrascal y es poder brindar garantías para que las labores, la asignación de responsabilidades del cuidado no solamente sea asignada a las mujeres, las labores de cuidado no solo se asignen a las mujeres, sino que se equiparen entre mujeres y hombres y en el núcleo familiar. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos acabar con el paradigma de que las mujeres son las únicas que tienen que cuidar dentro del núcleo familiar? Aumentando la licencia de paternidad y equiparándola a la licencia de maternidad, por ejemplo, y creando licencias parentales compartidas y otro tipo de medidas que pueden hacer que tanto hombres como mujeres cuenten con todas las garantías para realizar las labores del cuidado, y esto no se le recargue a las mujeres y también no se estigmatiza a las mujeres por tener que realizar esas labores. Entonces consideramos que implementar medidas que redistribuyan esas labores del cuidado es fundamental a través de la reforma laboral, y es que es clave para la protección de la mujer. Eso en torno a la reforma laboral son los elementos que consideramos más clave. También por temas de tiempo los reducimos a esto, pero también consideramos que dentro de la priorización de temas que ahorita tiene la subcomisión de reforma laboral, quizás hay unos temas que faltan y que podrían incorporarse en el debate que se tenga en el legislativo de la reforma laboral. Es, por ejemplo, tener más mecanismos de acceso a la justicia laboral, que eso es fundamental.
También poder regular los procesos disciplinarios en el sector privado, garantizar que las y los trabajadores en el sector privado tengan establecido en el Código Sustantivo del Trabajo un procedimiento disciplinario que impida que sean despedidos arbitrariamente. Eso ha sido una apuesta de la representante y consideramos que debe incluirse en la reforma laboral, así que estaremos haciéndolo cuando se esté debatiendo en el Congreso. Ya para ir finalizando, vamos a dar algunos elementos ya mucho más generales sobre la reforma pensional. ¿Por qué digo mucho más generales? Porque hasta el momento no se sabe mucho sobre el articulado, sobre los artículos, sobre los principales elementos de la reforma pensional. Se saben los términos generales, pero no está tan detallada como la reforma laboral. Entonces, frente a la reforma pensional, que ustedes tengan en cuenta que también se piensa radicar en marzo, ¿sí? Y tiene un cronograma muy parecido a la reforma laboral, ¿sí? Piensan radicarla en marzo, que se realicen los debates entre abril y mayo para en junio, en plenaria, ya aprobarla en último debate. Entonces vemos que también es supremamente ambicioso el cronograma que tiene el gobierno nacional y que, pues al igual que la reforma laboral, piensan hacer esto entre marzo y junio. ¿Qué es importante tener en cuenta de la reforma pensional? Pues que es una reforma que está estructurada en el sistema de pilares, ¿sí? Que va a tener 3 pilares. Uno que es un pilar solidario que busca brindar una renta básica a los adultos mayores que no tienen una pensión, una renta básica de medio salario mínimo legal mensual vigente para esos adultos mayores que no cuentan en este momento con una pensión que garantice condiciones de vida digna. Un pilar contributivo que busca que las personas que ganan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes estén cotizando al régimen de prima media, es decir, al régimen de colpensiones, y un pilar de ahorro voluntario complementario que se enfoca en las personas que ganan más de 4 salarios mínimos, quienes pueden realizar sus cotizaciones al régimen privado, al régimen de ahorro individual. Básicamente, ¿qué busca esta reforma? Que el régimen privado y el público dejen de estar compitiendo, más bien se complementen para poder ampliar la cobertura, ¿sí? ¿Cuáles son los principales retos en torno a la reforma pensional? Primero, pues conocerla muy bien cuando tengamos como claro todos los elementos que la conforman y creemos pues desde la curul de la representante que va a ser fundamental tener en mente la reforma, cómo va a hacer para regular el régimen de transición, o sea, qué va a pasar con las personas que ya casi se van a pensionar, cómo van a regular este tema, cómo se van a afiliar los trabajadores independientes, ¿sí? Sea que coticen, sean por prestación de servicios o que te coticen independientes porque tienen prestación de servicios o que se encuentren en la informalidad. También creemos que es clave ver la reforma pensional, cómo le va a apuntar a promover la cotización de trabajadoras y trabajadores rurales. Volvemos nuevamente al tema, ven que la idea es que estas reformas tengan un enfoque integral, se complementen, entonces ven que el tema de la ruralidad también es importante tenerlo en cuenta en la reforma pensional. Clave también ver cómo la reforma pensional va a garantizar el acceso a la pensión de los cuidadores y las cuidadoras, las personas que se dedican al cuidado, como bien lo decía Ligia. En particular, una apuesta de la representante María Fernanda Carrascal es que en la reforma pensional, como un reconocimiento al trabajo del cuidado no remunerado, ¿sí? Que hacen las mujeres, como lo decía Ligia, las mujeres trabajamos todo el tiempo, toda la vida, en nuestra casa, en nuestros hogares. Entonces, ¿cómo hacemos que los requisitos de tiempo, las semanas que se le piden a las mujeres para acceder a la pensión sean menores o mucho menores, ¿sí? Que las de los hombres? ¿Por qué? Para reconocerles todo ese tiempo que ellas no han estado cotizando porque están dedicadas a las labores del hogar, ¿sí? Entonces consideramos que es importante pensarnos en esa medida, en cómo podemos disminuir los requisitos de semanas para las mujeres, reconociendo ese trabajo del cuidado no remunerado. Entonces va a ser una apuesta importante que va a tener la representante María Fernanda Carrascal y pues que se va a articular, por supuesto, con el movimiento sindical para el efecto. Importante también ver cómo la reforma pensional le apuesta al cierre de brechas, desigualdad entre hombres y mujeres, y también clave cómo la reforma pensional va
a regular que las mesadas que se les dan a los pensionados no pierdan su poder adquisitivo, cómo hacer que siempre estén actualizadas, ¿sí? Sea con el IPC o con algunos otros indicadores para que no pierdan su poder adquisitivo y de verdad podamos garantizarles a los adultos mayores un acceso, pues un mínimo vital para el acceso pues a una vida en condiciones de dignidad. Entonces, esos consideramos que son los temas clave de la reforma pensional a tener en cuenta, a vigilar y que nosotros vamos a tener muy al tanto en los debates que se generen en la Cámara de Representantes. Finalmente, algunos elementos también de la reforma a la salud. La reforma a la salud, como les decía al principio, piensan radicarla en febrero también, ¿sí? Entonces, en estas sesiones extraordinarias que inician el 6 de febrero, piensa radicar Plan Nacional de Desarrollo y reforma a la salud, ¿sí? Con lo primero que va el gobierno. Entonces, piensan radicar en febrero para que entre de marzo a mayo se den todos los debates de modo que la reforma ya esté aprobada en mayo de este año. Sí, eso es lo que está en el calendario, en el cronograma del Ministerio del Interior. Como han escuchado en medios, aún no se conoce el texto de la reforma a la salud. Igual también, como les decía, en este momento está la bancada alternativa reunida en Paipa para coordinarse en torno a todas estas apuestas, pero pues es fundamental que tan pronto se radique, que ya casito en 2 semanas, tengamos pues estemos muy atentos a ese articulado, esos artículos que va a tener esa reforma a la salud. ¿Qué consideramos que es importante y dónde nosotros queremos hacer el foco, dónde queremos poner las gafas nosotros en torno a la reforma a la salud? En torno a las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector salud. Consideramos que acá es fundamental hablar nuevamente de los contratos sindicales. El 95% de los contratos sindicales que se han depositado en el Ministerio del Trabajo son del sector salud, ¿sí? Y eso ha implicado que muchas personas que laboran en el sector salud no cuenten con las condiciones laborales a pesar de la importancia de la labor que ejercen. Entonces eso es fundamental y nosotros vamos a estar muy al tanto de qué mecanismos tiene la reforma a la salud para garantizar un trabajo digno a las y los trabajadores de la salud reconociendo su importante labor. Frente a eso, y ya para terminar, yo quería hacerles una invitación y es a unos grupos focales que estamos haciendo desde el equipo de la representante María Fernanda Carrascal, porque queremos saber cuáles son las principales necesidades que tienen las y los trabajadores de la salud para nosotros tener eso en nuestro radar y vigilar que se implementen medidas a favor de estos trabajadores en la reforma a la salud. Entonces, queremos hacer un grupo, o les invitamos particularmente a los compañeros y compañeras que estén trabajando en el sector salud a que participen en el grupo focal. Este grupo focal lo vamos a hacer el jueves 26 a las 6 de la tarde. Va a ser virtual para escucharlos en torno a ustedes, cuáles consideran que son las principales problemáticas laborales como trabajadores en el sector de la salud y cuáles creen que pueden ser las alternativas o que hay que tener en mente para poder resolver esas problemáticas. Entonces queremos escucharles y recoger pues como todos estos insumos para fortalecer pues nuestra labor de incidencia cuando tengamos en nuestras manos la reforma y podamos incluir propuestas en la reforma para dignificar al sector, las y los trabajadores del sector salud, poder como incidir en eso. Entonces, si de quienes están acá quieren participar en ese grupo focal, si son trabajadores del sector salud, me pueden escribir, yo creo que a través de Ligia o a través de las compañeras del departamento jurídico, pues les pueden dar mi número y conversamos. Y pues les hacemos esa fraternal invitación para poder como articularnos en torno a la defensa de los derechos laborales en el sector salud. Eso en general era lo que les quería compartir. Como les decía, pues también por cuestiones de tiempo tuvimos que sintetizar
como los elementos clave de las 3 reformas y el Plan Nacional de Desarrollo. En todo caso, estoy segura que podrán venir nuevos espacios de conversación y nuevamente pues manifestarles que el equipo de trabajo de la representante María Fernanda Carrascal estamos siempre al tanto del movimiento sindical, de las y los trabajadores de Colombia y al tanto también de promover el trabajo decente en la normatividad de Colombia. Esa es nuestra principal apuesta. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, intervención. No, es que... Listo. Listo. Ya. Hola, Ya, buenas ahora sí. tardes. Ay, sí. Ligia, Muchas ya puedes gracias. activar el micrófono, ¿vale? Bueno, gracias, ya está activado. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ana, por ese barrido que nos hace y esta explicación breve. Pues de esto se trata de la relación que se tiene entre las centrales, los trabajadores y la oportunidad de acceder a estos espacios y poder conocer. Compañeros, si tienen alguna inquietud para Ana María, aprovechemos que ella está aquí, que la tenemos a la mano. O no sé. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Le habla María Esneida del Sindicato de la Salud ANTOC. Realmente del Sindicato de la Salud ANTOC estaríamos muy interesados en participar, ya que hemos venido trabajando en todas estas mesas de las reformas y sí, como trabajadores de la salud tenemos muchas inquietudes y de pronto mucho que aportar. Entonces sería bueno que de pronto por medio de Ligia nos dijeran cómo podemos participar con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, compañeras. Si quieren, hagamos una cosa. Yo les voy a poner acá en el chat, bueno, y les voy a decir mi número de teléfono. Lo voy a anotar y se los dicto también. Es 319-365-5772. Acá se los estoy poniendo en el chat. Entonces, quienes quieran participar me pueden mandar nombre y el número de contacto y ya nosotros nos contactamos con ustedes para darles el link para que se conecten al grupo focal, que es el jueves 26, también se los voy a poner acá. Jueves 26 a las 6 de la tarde, virtual. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque a mí me interesaría que nuestro presidente nacional, el doctor Wilfer John Pinzón, pues ingresara y algunos compañeros que estuvimos en un plenum de presidentes y se vino trabajando referente a todos estos temas de las reformas, tanto laboral, pensional, el estatuto del trabajo, también el Plan Nacional de Desarrollo. Ya tenemos bastante adelantado en estos 3 días de plenum. Entonces sí sería muy bueno compartir con ustedes y que ustedes nos compartan a nosotros pues también
alguna de esas dudas, inquietudes y ya lo que tenemos construido. Inmensamente agradecida, de verdad. A usted muchísimas gracias. Yo quedo súper pendiente. Yo quiero decir algo. Bueno, yo quiero decir antes de darle la palabra a Yolanda que la inquietud de la CUT Casanar es muy importante porque respecto al empleo público, ¿qué líneas hemos pensado para trabajar? Porque hay que buscar oportunidad para tratar de correr algunos. Les quiero contar que la central está trabajando conjuntamente hoy con Función Pública para que sea válido el concurso, sea a través de concurso y que se amplíen las plantas de personal. Y que además de proveer muchas plantas de personal, la formalización en las regiones sea definitiva y ya no más pues como oferta de prestaciones de servicio, sino que el concurso sea adaptado a cada región, de acuerdo a las condiciones de cada región, y que fuera de ser adaptado a cada región a las condiciones también laborales, especialmente las mujeres. Les cuento que las mujeres vamos a estar vigilantes en ese tema de la formalización para nosotras, porque es escandaloso que la cantidad de mujeres sean cabeza de familia y no tengan alivio en las regiones para ser vinculadas como tal. E igualmente, es pero bien importante que el director de la Función Pública, el doctor César Manrique, nos ha dicho al ejecutivo de la CUD y a la central que ellos hacen valer todo lo que sea las tecnologías del SENA para poder vincular a la gente y que los contratos que se están estudiando sean fijos con vocación de permanencia. Porque me parece muy importante esta pregunta que hace Casanare, porque sí, no solamente como buscar lo que haya que corregir, sino implementar nuestra condición como tal, y que la negociación colectiva en el sector estatal ha venido perdiendo fuerza, en tanto es el primer punto de la carrera administrativa el que violentan en esta negociación. Él hoy nos acaba de confirmar que van a hacerse ampliación de plantas, especialmente en la región, y que el concurso va a tener modalidades y especificidades para los diferentes sectores, que no puede ser una sola línea, sino que también se adapte a las necesidades de la comunidad. Hasta aquí, pues creo que va a ser importante y me gusta mucho la pregunta por eso. Y Ana, la otra es las apuestas de transversalizar el tema de género en la reforma laboral. Ustedes ya nos han dado muchas pistas, pero sería muy bueno que nos confirmen finalmente otras, y en qué va de verdad lo del 190, que ha sido una inquietud permanente y que todavía se ha quedado en silencio. Hasta ahí, gracias. Gracias, Ligia. ¿Puedo No, decir algo? claro que sí. Sí. Gracias. Mire, yo pues referí lo que estaba hablando la compañera Ligia. Es muy importante en el sector de la salud. Hay una brecha muy grande en cuanto a la diferencia salarial. Le hablo en este momento de algunas plantas temporales que hay en algunos hospitales, y no es justo que, vamos a hablar sencillo, mientras una auxiliar de enfermería de planta global o que está en carrera se gana, por decir algo, 2 millones, una auxiliar haciendo el mismo trabajo tiene un salario de 1.100.000, 200 máximo. Entonces a eso sí hay que prestarle mucha atención. Y los concursos que se van a dar, que el personal le pregunten exactamente lo que trabajen, porque si yo soy enfermera, a mí para qué me preguntan cosas de proyecto o cosas de docentes que yo ni siquiera las estoy, no están pues en mis funciones, en mi labor. Entonces es muy importante estar muy atento a esto de la Comisión Nacional de Servicio Civil, esos exámenes que están haciendo que sean acorde a la profesión de cada persona y de lo que ejerce. Gracias. Muchas gracias, compañera. No, yo frente a lo que
estaba planteando Ligia, antes de darle la palabra a Yolanda, solo decir que nuestra apuesta desde la curul es garantizar que el tema de género no se pierda hablando de que se transversaliza, ¿no? Porque eso es algo que usualmente sucede y es que dicen, no, el tema de género es muy importante y aplica para todo, entonces es un tema transversal. Nosotros queremos que eso no se pierda y creo que la representante María Fernanda tiene esa apuesta, porque su apuesta en general también es por las mujeres trabajadoras. Entonces, que de verdad se establezcan unas acciones muy puntuales, ¿sí? Que reivindiquen sobre todo el valorar el trabajo del cuidado, especialmente el trabajo del cuidado no remunerado, y también que se redistribuya en el núcleo familiar, como les decía, a través de medidas específicas en torno a licencia de paternidad, licencia de maternidad, en el tema pensional, disminuir las semanas que tienen que cotizar las mujeres para acceder a la pensión, unas medidas muy específicas. O sea, vamos a velar, o es la postura que tendremos en el marco de estas reformas, para que el tema de género no se pierda diciendo que es transversal, sino que incluya unas acciones muy específicas. Y sobre el tema del sector público, también complementar que, claro, o sea, el tema de ampliar las plantas de personal es clave, que esa ampliación se haga a través de plantas permanentes, no temporales, que consideramos que es un error que a veces se comete. Y también garantizar el ejercicio de la libertad sindical, por ejemplo, quitando algunos artículos que hoy están en el Código Sustantivo del Trabajo que impiden el ejercicio de la negociación colectiva, que impiden que se realice tribunales de arbitramiento, o incluso que impiden el ejercicio del derecho a la huelga en el sector público. Entonces también para eso es muy clave. Y recogemos acá lo que nos comentaba la compañera de Antoc, y creo que es clave, si pueden participar en el grupo focal, que todo eso no lo planteen en ese espacio así específico, para poder mirar qué apuestas tendremos ahí en torno a la reforma a la salud y la garantía de derechos laborales en el sector. Listo, ahora sí, Jolie. Anita, buenas Para cerrar. tardes para todos. Anita, agradeciéndole mucho por la intervención de las 3 reformas y la importancia que tiene tanto la reforma laboral y la reforma a la salud, que todo esto va engranado. Sobre las vacancias definitivas, sabemos que en los hospitales públicos a nivel nacional, todas estas vacancias definitivas nunca por años fueron llenadas. A nivel de Bogotá, estas vacancias definitivas están entre 700, 800, y con el cuento de que no había dinero para llenarlas, dinero para acoplarlas, sabiendo que si la persona se retiró, se pensionó, la plata y el rublo lo existía, pero nunca fueron llenas porque la gerente no lo hizo con su competencia. Entonces, esa es ahorita nuestra lucha para poderlas. Y hay un estudio que hizo, que por eso Ligia en su intervención también lo hacía su honor a la conversación, que a nivel rural la Universidad de los Andes hizo un estudio en donde la Universidad de los Andes analizaba en que el 75% del sector remunerado son mujeres, y ese 75% están muy mal remunerados, o sea, en la economía del cuidado están muy mal remunerados, y las enfermeras son las que estamos aportando. Una enfermera profesional está con un rublo más o menos 1.800.000, y un auxiliar de enfermería, como lo decía María Ineida, está entre el promedio de 1.100.000. Ministerio del Trabajo, en lugar de hacer un seguimiento de estas hospitales y estas clínicas para mirar estas condiciones de trabajo, porque no hay condiciones dignas ni decentes, Ministerio del Trabajo ha sido uno de los alcahuetes, se puede llamar, para estas empresas, porque no ha sido en su competencia un veedor de condiciones dignas para el trabajo, y ha sido también en su competencia para poderlas como parar, para que no haya una tercerización laboral. Entonces, nosotros sí estamos, porque tenemos la auditoría de quienes hicieron estos estudios, para entregarlo, para que haga un análisis de todos los referentes de cómo es la tercerización y las malas condiciones de todos estos trabajadores de la salud. Bien, miren, nos falta las malas condiciones de tutela.
Ya. Nos falta que la compañera Lida Orduz nos cuente su pregunta y tenemos que cerrar ya porque ya son las 2. Sin embargo, en 8 días vamos a tener muchas inquietudes porque el sector financiero va a introducir un tema que nos va a llamar muchísimo la atención a todos y a todas, y ese incluso, lo voy a decir así popular, cómo es que nos va a tocar mercar por el tema de la hambruna y la carestía. Entonces, Lida, para poder cerrar, dejo a Lida y a Ana María cerrando, y gracias por este webinar tan excelente. Lida, y cierras Ana María. Genial, buenas tardes a todos. Gracias por darme la palabra. Me parece muy bueno que se revise el Código Sustantivo del Trabajo, como decía la expositora, porque hay muchos de los artículos que favorecen es al patrono y el trabajador está lejos de ser favorecido. Muy bien cuando dices que se va a revisar y posiblemente cambiar, ojalá en su totalidad, porque la verdad es muy desventajoso. Y en la parte de salud, sí, ponerle muchísimo cuidado a qué son enfermedades generales y laborales, porque por ahí es que se está filtrando a las desventajas que tiene el trabajador. Gracias, muy amable. Gracias. Ana María, nos cierras hoy este webinar que tenemos el honor de tenerte acá. Gracias a todos y a todas por esta asistencia tan maravillosa. Muchísimas gracias, Ligia, a todas, compañeros y compañeras. De verdad, muchísimas gracias por estar acá escuchándonos. Yo creo que sí, gordo, la Cuenten con nosotros en el Congreso de la República para reivindicar los derechos laborales. Y no, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ligia, muy amable. Ligia, muchísimas gracias a todos, muy gentiles. Hasta luego. Muchas gracias.